estoy grabando. Bueno, vamos a 2B. Bueno, como decíamos, ahí están las estructuras, los podocitos que forman los pedicelios y al final forman la hendidura de filtración, que es por donde realmente se produce el líquido filtrado. Ahí tenemos las estructuras con microscopía electrónica como realmente son. Tenemos el endotelio, ¿verdad?, que está fenestrado, no es una capa continua, una capa que tiene huequitos por aquí, ¿verdad?, que es por donde se van las moléculas y el líquido necesario pues para filtrar a través de la membrana basal y a través de los podocitos, que es un epitelio que termina en hendiduras, ¿verdad?, que es por donde realmente se filtra ese líquido que ya el glomérulo ha filtrado. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo es el glomérulo como tal, su anatomía funcional. Por acá está el túbulo distal, tenemos la mácula densa que está compuesta acompañada por las células justaglomerulares que conforman el aparato justaglomerular, que como les dije al principio tiene algunas funciones de regulación a nivel de ese glomérulo cuando tenemos algún tipo de patología. Más adelante pues vamos a aclarar ese aspecto. Tenemos la arteriola deferente, la aferente, las células justaglomerulares que acompañan a la mácula densa. Tenemos las células mesangiales extraglomerulares e intraglomerulares. Son simplemente tejido conectivo, tejido de estructura, de sostén, ¿verdad? Tenemos los podocitos, tenemos la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, que es a donde viene el líquido, ¿verdad?, generado por las hendiduras. Aquí tenemos los capilares, estos que están en rojo. Tenemos aquí las células mesangiales, que ya dijimos que eran células de estructura, de darle sostén al glomérulo, ¿sí? Para darle soporte, es la función principal. Y aquí tenemos el capilar, fíjense que son varios capilares, ¿verdad?, varios capilares en una sola estructura. Ese es el enredijo de capilares que hay en el glomérulo, que terminan por medio de la presión, filtrando todas esas sustancias, el agua, los líquidos, la sal, todo lo que se debe filtrar a través de ese podocito, que al final termina en unas hendiduras, que son las que acumulan ese líquido, y se recoge aquí en el espacio de Bowman. En esta estructura se recoge, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos la manera en que pasa la sangre. Aquí tenemos otro esquema. Aquí, pues las células mesangiales, que ya dijimos que eran células estructurales. Células estructurales, estas constituyen como un gel de sostén para el vaso, ¿verdad?, ¿sí?, para el capilar, en este caso. Y aquí vemos, pues, las fenestraciones que tiene. Por aquí pasa la sangre, pasa el plasma, la sangre. Y aquí, por medio de las presiones, debe irse las sustancias que deben ser filtradas. Estas sustancias pasan a través de esta membrana, que es la membrana basal. Fíjense que recubre un grupo de capilares, ¿cierto? Y los podocitos, que también están como estructuras subsecuentes a esa membrana, que son los que al final, por medio de las hendiduras, recogen ese líquido que pasa por aquí, esa parte del plasma y de esas sustancias que pasan por aquí, que son filtradas. Ahí tenemos la membrana basal, bueno, tenemos las estructuras, el vaso, el podocito como tal. Allí tenemos la membrana basal. Aquí tenemos los pedícelos, las hendiduras de filtración, el espacio capsular. Y bueno, aquí tenemos el endotelio capilar, el vaso como tal, ¿verdad?, en esta estructura. Entonces, por aquí, por medio de las presiones que ya dijimos, deben filtrarse todas esas sustancias que componen gran parte de la orina. Pero este líquido que es filtrado aquí, en este espacio, se llama filtrado glomerular. Todavía no se llama orina, se llama filtrado glomerular, el líquido que se acumula en el espacio glomerular. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos, fíjense, la misma estructura, aquí para ubicarnos.
en el centro aquí, tenemos el capilar y tenemos todas esas moléculas. Tenemos los elementos formes de la sangre, aquí un glóbulo rojo, ¿verdad? Y una proteína, ¿verdad? Todos estos elementos formes de la sangre no pasan la membrana, no se filtran por la membrana, no deberían pasar. Y si pasan, ya hay mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad?, que serán motivo del próximo foro. Pero vamos a las bases primero. Y por aquí sí están pasando algunas moléculas, ¿verdad? El sodio, el potasio, estas que ven azulitos aquí. Esta ya va a pasar la membrana, pasa acá a nivel de podocito a través de la hendidura y se forma el filtrado glomerular. Ahí están otras estructuras, otras moléculas que van pasando, perdón. Glóbulo rojo, las proteínas que no deben pasar, ninguna proteína debe pasar, y todo lo que tiene que ver con electrolitos séricos a este nivel. Allí tenemos pues, por decirlo así, pues la anatomía microscópica del túbulo contorneado proximal, porque es que está próximo, proximal. Tenemos un tipo de célula que se llama intersticio celular, se llama membrana vasolateral. Tenemos las mitocondrias, tenemos las microvellosidades, estas son las células que contienen microvellosidades que van a propiciar la reabsorción de ciertas sustancias que vamos a ver ahorita. Cada una está especializada en reabsorción, por ejemplo, del sodio, en reabsorción del agua, en reabsorción del cloro, ¿sí? Entonces, tenemos estas vellosidades, estas microvellosidades, que son las células especializadas de esta parte del túbulo. Tenemos la membrana apical, ¿sí?, y tenemos la membrana luminal, la que va a la luz del túbulo. Y las mitocondrias, pues como ustedes saben, pues que son las estructuras que propician toda esa parte metabólica. Entonces ahí tenemos que el 65% de lo filtrado pasa por allí, mejor dicho, el 65% del líquido filtrado es reabsorbido en esa parte, ¿sí?, en el túbulo contorneado proximal. Entonces fíjense que reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, azúcar y aminoácidos. Y se quedan en él para ser eliminados los hidrogeniones, los ácidos orgánicos y las bases, productos de desecho de los metabolismos de la célula. Tenemos allí otra unidad. Ya aquí estamos viendo el asa ascendente, ¿verdad? Es esta parte de aquí. Y esta es su estructura. La membrana vasolateral, el intersticio, la membrana apical o luminal, o sea, la que da hacia la luz del túbulo, la mitocondria y simplemente unas uniones estrechas entre las células. ¿Y qué se va a reabsorber ahí? Simplemente se reabsorbe agua en el asa descendente delgada de Henle. Pregunta de examen, ojo. Eso es lo único que se va a reabsorber ahí. Tenemos aquí lo que sigue esta estructura. Contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, tiene su luz tubular, la mitocondria con sus células especializadas en la membrana apical y luminal. Tenemos el intersticio y hay una unión estrecha que es la que permite la reabsorción por medio de las microvellosidades de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. Se va un hidrogenión. Ese es el asa ascendente gruesa de Henle, perdón, es la estructura que estamos viendo. Se reabsorbe el 25% de ese líquido filtrado. La primera parte del túbulo distal, está aquí, la primera porción, simplemente va a reabsorber sodio, cloro, calcio y magnesio. Y pues allí hay un cotransportador de sodio-cloro. De tal manera que cuando usamos un diurético que actúa a nivel de ese túbulo, va a contrarrestar la función de ese cotransportador, entonces no va a permitir que se reabsorba el sodio y el cloro principalmente, y va a ejercer su función diurética, o sea, la eliminación de más líquido.
Allí tenemos la mácula densa, que como dijimos al principio, bueno, aquí tenemos la arteria aferente que va hacia el glomérulo, la arteria eferente que sale del glomérulo, esta es la estructura, y aquí pues para mejor ubicación, tenemos las células justaglomerulares, pegaditas aquí a la unión entre aferente y eferente, y la mácula densa. La mácula densa, en conjunto con estas células justaglomerulares, van a propiciar una regulación, principalmente de la presión arterial. Cualquier daño a nivel de estas estructuras, pues nos va a producir, se va a traducir en un desequilibrio, ¿ya?, en la hemodinamia del paciente. Pero esto lo vamos a ver más detalladamente en la clase de mañana. Allí tenemos ya como tal, esta estructura es el túbulo distal y túbulo colector, dice última parte del túbulo distal y conducto colector. Entonces esta es la última parte del túbulo distal. Tenemos allí cómo está estructurado, tiene unas microvellosidades también, pues, que van a servir para reabsorber eso que no queremos que se vaya. Hay una unión estrecha entre cada célula. Y tenemos dos tipos de célula aquí, una célula intercalada que va a especificarse para un tipo de mecanismo de reabsorción, y la célula principal que también tiene otra porción. Aquí tenemos el intersticio y tenemos la luz del túbulo, ¿verdad? Y las membranas, la membrana vasolateral y las mitocondrias que también están allí para los mecanismos energéticos. Entonces, las células principales de las cuales hablamos acá, las células principales, se van a encargar de la reabsorción o de intercambio sodio-potasio. Y las intercaladas se van a encargar de el intercambio o la reabsorción de hidrógeno-potasio. Aquí un resumen de todas esas sustancias que se van, que se eliminan, por ejemplo, los hidrogeniones, ¿sí?, se van, y aquellas que se quedan, sodio y cloro, el potasio que puede entrar y salir, y el bicarbonato. Aquí tenemos la parte final, que es la del conducto colector medular, ¿verdad? Tenemos la luz, la membrana apical o membrana luminal, la luz tubular, ¿sí?, aquí por donde pasa el líquido, y tenemos las células, ¿verdad?, que realizan también cierto tipo de absorción para una sustancia específica, ¿sí?, y el intersticio. Entonces, ¿qué van a reabsorber? Sodio, cloro, la urea, en parte el bicarbonato, y se va a ir el hidrogenión. Aquí, cuando estábamos hablando de la corteza y la médula, para diferenciar que hay dos tipos de nefronas como unidad funcional. Están las nefronas justaglomerulares en un 20 o 30%, cuya estructura mayormente se va a encontrar en la médula, renal, y las nefronas corticales, cuya estructura se va a encontrar más que todo en la corteza. La diferencia es, que también vamos a verlo en la clase de mañana, en estas funciones de estos dos tipos de células, en la concentración de la orina, principalmente, sobre otras funciones que también las vamos a decir mañana. Entonces, fíjense, las células justaglomerulares, el aparato justaglomerular, con su glomérulo, que al final, pues aquí se reabsorbe, se filtra la sangre, se reabsorbe a medida que va pasando el líquido filtrado, o el filtrado glomerular, y termina en el túbulo colector. Y aquí también la otra, la cortical, la misma función, ¿verdad? Solamente va a haber algunas diferencias de concentración. Y también, por medio de su glomérulo, va a producir el filtrado glomerular, va a pasar por el asa de Henle, primero por el túbulo contorneado distal, el asa de Henle, y después por el túbulo contorneado proximal, y termina en el túbulo colector para llevar al final la orina como tal. Aquí una gráfica para mostrar cómo son los mecanismos que se dan a nivel del filtrado y la excreción en la unidad funcional, que es la nefrona. Tenemos las arterias aferentes, la eferente, ¿verdad?
aquí tenemos el glomérulo y sus capilares glomerulares. Entonces, en este espacio se va a producir la filtración en el espacio glomerular, ¿verdad?, con el líquido que se filtra de la sangre. A este nivel, o sea, a nivel del asa de Henle, del túbulo contorneado distal, asa de Henle, túbulo contorneado proximal, se va a producir la reabsorción. A nivel de los túbulos y los capilares peritubulares. Después de eso, pues ya retenemos, el riñón retiene lo que necesita, lo que debe retener, y deja ir lo que se tiene que ir, se llama secreción. Y ya al final se produce el mecanismo de excreción urinaria que ya todos conocemos. Los diferentes mecanismos por los cuales se produce filtración, reabsorción y secreción. En el caso de la creatinina, por ejemplo, se produce la filtración y se va directico a la orina. Por eso es que es uno de los marcadores importantes cuando queremos medir función renal. La sustancia B, por ejemplo, se necesita reabsorber parcialmente porque no tiene que irse toda, por ejemplo, en el caso del sodio y el potasio, ¿verdad? Se filtra y se reabsorbe una parte de ella y se va por la orina la parte que no se reabsorbe. La parte de filtración y reabsorción completa, ¿sí?, el mismo mecanismo, ¿sí?, pero todo lo que se reabsorbe al 100%, no se va por la excreción, ¿sí? Y en el caso de la filtración y secreción, es un mecanismo en el cual, pues, todo aquello se puede, todo aquello que se reabsorbe, perdón, todo aquello que se va por los diferentes mecanismos, o sea, ya sea de filtración o de reabsorción, definitivamente se va por la excreción. Entonces ahí tenemos los ejemplos de cada uno y por eso es que nosotros, todos estos son, todo lo que ven aquí, creatinina, sodio, aminoácidos y glucosa, ácidos orgánicos y bases, son medidores de la función renal, de manera indirecta o directa. Bibliografía sacada de la Gayton, 13ª, 14ª edición. Espero las preguntas. Mañana vamos a ver todo lo que tiene que ver con la fisiología, en un 100%, en la formación de la orina y todos esos mecanismos de reabsorción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Silencio sepulcral. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? No, mentira. ¿Alguna pregunta?